Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de entrenamiento, alimentación, estilo de vida y productividad de una forma práctica. Y el tema de hoy, que muchos me lo habíais comentado a través de Instagram, es muy interesante porque vamos a hablar acerca de los descansos en la dieta. Venimos de unas semanas en las cuales nos hemos alimentado de una forma quizás un poco diferente al resto del año. Hemos tenido en la mesa alimentos que quizás no sean del todo saludables cuando estamos hablando de una dieta 100% nutritiva, por así decirlo, pero que de todas formas tampoco es algo contraproducente. Quiero decir que de una forma u otra, comer 2 días al año o 5 días al año, ya me entendéis, una semana al año, ciertas cosas que estén ligeramente fuera de lo que consideramos una dieta saludable, pues esto, en resumidas cuentas, no va a hacer que empeoremos, no va a hacer que perdamos todo el progreso, no va a hacer que ganemos un montón de kilos, siempre y cuando lo controlemos. Y de esto vamos a hablar hoy precisamente, de cómo podemos controlar la dieta, de cómo podemos sobre todo hacer esos descansos, de si son buenos hacer estos descansos y de en realidad cómo incluso podemos a veces incorporar ciertos alimentos, como los que he dicho ahora mismo. Durante las Navidades hemos comido que si roscón, que si turrón, que si un montón de cosas de este estilo. Y de una forma u otra siempre pensamos que esto es malo, que no lo podemos comer, pero vamos a ver cómo de una forma u otra quizás pueda ser incluso beneficioso a largo plazo. Así que sin más, antes de comenzar ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com y que si queréis que os eche una mano con el entrenamiento o con cualquier cosa relacionada, pues me podéis escribir a través de ahí. Lo primero de todo que quería comentar hoy es el tema de cuando empezamos, por ejemplo, una pérdida de peso. O sea, primero lo que tendríamos que ver es el punto de partida. No es lo mismo una persona que quiera perder 10 kilos o 5 kilos que una persona que tenga un sobrepeso demasiado excesivo y quiera perder 30 kilos o por el estilo. Evidentemente es un punto de partida diferente y por lo tanto la estrategia a seguir también debe de ser diferente. En este sentido, cuando estamos, por ejemplo, perdiendo peso, tenemos dos esquemas muy diferenciados. Tenemos, por ejemplo, un enfoque más lineal que se basaría simplemente en el hecho de decir, venga, yo a lo largo de no sé cuántos años llevo comiendo muchas calorías, demasiadas incluso, por eso he llegado a tener este sobrepeso. Bien, pues lo que puedo hacer ahora es empezar a recortar estas calorías y hacer un déficit lineal, que viene a ser un déficit en el cual todos los días comemos las mismas calorías, pero son una cantidad por debajo de la cual necesitamos para mantenernos. De esa manera vamos a perder peso. Ese sería el enfoque número 1. Y luego tendríamos, por ejemplo, el enfoque número 2, que sería un enfoque alterno, en el cual tenemos días en los cuales comemos menos calorías de las que necesitamos y otros días en los cuales simplemente o las subimos a mantenimiento o sencillamente comemos incluso más. Y estos días en los que comemos más podríamos incorporarlos incluso en días en los que nos demos algún capricho, porque no pasa absolutamente nada. Como por ejemplo estas Navidades que han pasado, si has comido algún trozo de turrón o un trozo de roscón, pues no pasa absolutamente nada. Y ahora muchos me diréis, ¿y por qué no pasa nada? Realmente son alimentos que no me van a beneficiar, o sea, tienen mucho azúcar, no tienen nada nutritivo. ¿Por qué es bueno comer estos alimentos? Bueno, pues no es que sea bueno en sí por los nutrientes que tiene, porque ya sabemos que quizás no sean lo mejor en ese sentido, pero son buenos en el sentido de que vamos a poder engañar a nuestro cuerpo, engañar entre comillas, para que piense que ya no estamos en un déficit calórico y podamos seguir perdiendo peso. Vamos a hablar un poco más de este tema a fondo porque es muy interesante y para eso os quiero hablar acerca del estudio Matador, que es un estudio que tiene un nombre así un poco raro, más que nada porque las siglas en inglés coinciden simplemente, pero viene a decir cómo utilizar descansos frecuentes en la dieta puede minimizar las adaptaciones metabólicas que normalmente frustran muchas dietas, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos perdiendo peso y llevamos un montón de tiempo con una dieta en concreto, vemos cómo al terminar de hacer esa dieta tenemos un efecto rebote importante, o sea, incluso a veces de no solamente llegar a recuperar todo el peso perdido, sino de pesar incluso más. Por lo tanto, este estudio, que se publicó en 2017, lo que viene a demostrar es algo muy claro, y es lo que vamos a hablar precisamente ahora. Este estudio lo hicieron con 51 personas. Seguramente no sean muchas personas, pero bueno, de esta forma se puede dejar entrever cómo hay ciertas estrategias superiores a otras. El primer grupo de personas mantuvo un déficit calórico más o menos del 33% durante 16 semanas. Esto viene a ser el esquema número 1 que os comentaba. Simplemente mantenemos un déficit calórico, lo hacemos durante un periodo bastante prolongado y luego cuando hayamos alcanzado el peso perdido, simplemente volvemos a la dieta normal.
Luego el segundo grupo alternó de manera intermitente 2 semanas del mismo déficit, o sea, más o menos el 33%, por ahí andaba, con 2 semanas de descanso en las cuales regresaban a sus calorías de mantenimiento. En este grupo en concreto, la duración de los bloques en las cuales restringían las calorías también fue de unas 16 semanas, pero tardaron más porque evidentemente tomaron descansos y al final todo eso suma. Por lo tanto, tardaron quizás un poco más de tiempo, pero ahora vamos a ver los resultados, ya que son muy interesantes. Y es que al final lo que comprobaron viene a ser que el grupo que incorporó descansos perdió un 50% más de peso que el grupo con restricción constante. Aunque tardaron un poco más de tiempo, es cierto, el grupo que incorporó estos descansos en la dieta perdió mucho más peso. Por lo tanto, es importante ver cómo esta estrategia es muy superior a la estrategia lineal que comentábamos en un principio. Además, como apunte importante, después de 6 meses lo que hicieron fue una evaluación para ver cómo iban estas personas, si habían mantenido el peso perdido, si habían recuperado, y es que lo que vieron que el grupo con déficit calórico constante había sufrido un efecto rebote muchísimo mayor. De hecho, recuperaron el 70% del peso perdido, cosa que el grupo que hacía una dieta un poco más alterna recuperó solamente el 30%, que aún así es un efecto rebote también importante, pero comparado con el 70% no tiene nada que ver. Estamos hablando de más del doble. Por lo tanto, yo os diría, por ejemplo, imaginémonos, vamos a poner esto en contexto, con ejemplos prácticos, porque si no, al final estos estudios está muy bien leerles, pero luego tenemos que aplicarles en el día a día. Imaginémonos que somos una persona que quiere perder, 15 kilos. Evidentemente es una pérdida de peso bastante importante y por lo tanto lo que vamos a intentar hacer es una dieta cíclica, una dieta en la cual tengamos días de déficit calórico y días en los cuales comamos un poco más. Ahora os voy a decir cómo podemos hacer estos descansos para que les podáis aplicar, pero ya os digo que no es muy difícil, en el sentido de que en un principio sí es cierto que podemos hacer una dieta más constante, olvidándonos un poco de los descansos, y luego vamos a tener que hilar un poco más fino, pero ya veréis cómo es bastante sencillo. Este sería el caso número 1. Y luego el caso número 2, tendríamos por ejemplo una persona que sí que va al gimnasio, que entrena, que por ejemplo quiere perder simplemente 5 kilos para verse un poco más definido, más tonificado en general. Esta persona, si hace una dieta con un déficit constante, le va a ser más que suficiente. ¿Por qué? Porque no va a tardar tanto tiempo en perder el peso que quiere perder. O sea, una persona que quiere perder 15 kilos va a tardar un montón de tiempo más y por lo tanto se van a dar ciertas adaptaciones que son contraproducentes y por lo tanto tenemos que incorporar este tipo de descansos que mitiguen esas adaptaciones metabólicas. Esta persona que quiere perder simplemente 5 kilos no va a hacer falta que incorpore estos descansos porque esas adaptaciones metabólicas simplemente no se van a dar. Igual tarda 6 semanas o incluso un poco más en perderlo, pero es suficiente con un déficit constante. A lo que voy, la persona que quiere perder 15 kilos, porque la persona que quiere perder 5 kilos es muy sencillo. La que quiere perder 15 kilos o 20 kilos o incluso más. ¿Por qué debería de hacer una dieta más cíclica? Pues precisamente por eso, porque los descansos mitigan estas adaptaciones metabólicas. Y de esa manera lo que vamos a hacer es revertir en gran parte el descenso metabólico y restaurar las hormonas a niveles más tolerables. Que no suele pasar en un principio, vuelvo a repetir, o sea, en un principio, aunque hagamos una dieta con un déficit más o menos constante, estas adaptaciones no se van a dar. Pero sí que es cierto que según vayan pasando las semanas, pues poco a poco el descenso metabólico va a ser más pronunciado y por supuesto las hormonas ya no van a estar en unos niveles tan óptimos, por lo tanto va a haber que restaurarlas de una manera u otra. Y esto lo vamos a hacer básicamente con los descansos en la dieta. ¿Y cómo vamos a planificar estos descansos? Vamos a ir a la parte práctica ya para ir terminando. Bueno, pues estos descansos son muy sencillos. En un principio, como digo, como las adaptaciones metabólicas tardan un tiempo en aparecer, la pérdida de peso al principio suele ser bastante rápida. Lo que pasa que a partir de cierto punto, seguir recortando calorías o simplemente, como muchas veces se hace, aumentar la actividad física, el hecho de salir más en bicicleta o el hecho de hacer más cardio o el hecho de entrenar durante más tiempo para intentar perder más peso, pues al final es contraproducente y solo va a hacer que elevar la resistencia en el cuerpo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Incorporar recargas que se basan simplemente en, por ejemplo, hacemos 5 días de déficit calórico y durante el fin de semana incorporamos una recarga en la cual subamos los carbohidratos y subamos la ingesta calórica más o menos un poco superior a lo que sería una dieta normocalórica. Esto será más que suficiente para revertir esas adaptaciones y seguir perdiendo peso con el paso del tiempo. Lo que pasa que, como digo, en este ejemplo vamos a intentar perder bastante peso, por lo tanto estas recargas en un principio van a estar bien, pero luego vamos a tener que hacer descansos más prolongados. Y estos descansos vienen a ser de 1 o incluso 2 semanas. ¿Cómo vamos a hacer estos descansos? Pues muy sencillo, simplemente lo que vamos a hacer es poco a poco ir subiendo las calorías
ir manteniéndonos en una dieta más normocalórica e intentar que de una forma u otra los niveles tanto hormonales como metabólicos se vayan restaurando para que cuando volvamos a hacer un déficit calórico podamos seguir de nuevo perdiendo peso. Y esto al final de una forma u otra es muy sencillo de hacer, como digo, simplemente se basa en volver a hacer una dieta más normocalórica, incorporando un poco más de carbohidratos e incluso reduciendo un poco la actividad física. No hace falta hacer tampoco mucho, no hace falta dejar de entrenar, pero sí podemos reducir simplemente el entrenamiento a un día menos. Por ejemplo, si entrenamos 4 días, pues lo vamos a hacer 3 y podemos reducir un poco la intensidad. De esta forma, después de esa 1 o 2 semanas, volvemos a hacer el déficit calórico, tendremos que reajustar un poco las calorías porque no serán las mismas, pero después de hacer este reajuste y volver al déficit calórico, pues podremos seguir perdiendo peso. En esto a grandes rasgos se basan los descansos en la dieta y sí, son buenos hacer descansos en la dieta. De hecho, como hemos visto, es mucho mejor hacer esto que en una dieta lineal, dependiendo por supuesto del caso, pero normalmente cuando nuestro objetivo es perder bastante peso, pues es una opción mucho mejor. Así que sin más, lo dejamos aquí hoy, espero que os sea de ayuda de verdad todo esto, que lo podáis incorporar a vuestra dieta y que así perdáis peso de una forma más saludable y más productiva. Y en siguientes episodios seguiremos hablando de este tema y de otros temas muy interesantes y que también os van a ser de ayuda. Así que sin más, muchísimas gracias por estar ahí un día más en Café y Hierros y nos escuchamos ya en 7 días. Que paséis una buena semana.